Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo video. En estos últimos días he estado organizando muchísimo aquí en el taller. Ahora tengo todo mucho más organizado y tengo mucho más espacio para poder trabajar. También es el motivo por el cual no he estado subiendo videos. Pero, y sí, siempre hay un pero. Seguramente si eres seguidor mío en el canal sabes que he estado usando este taladro de acá en alguno de mis proyectos. Y ahora mismo estoy seguro que tienes tremenda pregunta. ¿Por qué este taladro está usando falda? Bueno, pues te digo una cosa, este taladro no usa falda ni yo tampoco. Solo que estoy cubriendo algo que está aquí que no quiero que veas en este momento, porque ese sí es el motivo de este video. Así que si este tema te parece interesante, entonces quédate, porque hoy te voy a enseñar cómo hacer un soporte para taladro de columna. Después de la intro, comenzamos. Antes de comenzar con la construcción de nuestro soporte para taladro de columna, me gustaría dejarte con un pequeño desempaquetado para que veas cómo venía el taladro en el momento que lo compré. También te voy a enseñar a ensamblarlo, ya que es algo súper sencillo de hacer. Con apenas 3 tornillos ya tenemos fija la columna que va a soportar nuestro taladro. Ahora, eso sí, nos aseguramos que queden súper bien apretados. Esta flecha nos indica la posición de cómo tenemos que armarlo, y en este caso va a ser hacia arriba. Luego de colocar el taladro acá, solamente tenemos que apretar estos 2 tornillos y de esa forma va a quedar súper fijo. Ahora era el turno de colocar las palancas y esto es aún más sencillo, solamente tenemos que enroscarlas. La punta del taladro es cónica y solamente necesita un pequeño golpe para que quede fija. No tengo ni idea por qué el fabricante no colocó electricidad de la misma que usa el taladro a las luces, pero colocando estas 2 baterías que vienen incluidas va a funcionar muy bien. Ahora que tenemos nuestro taladro completamente listo, es el momento de comenzar a armar nuestro soporte, y para eso me voy a estar ayudando con esta maquinita de acá, la cual es una maravilla a pesar de ser 110 voltios. Y si te diste cuenta, vamos a soldar. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. El perfil que voy a estar utilizando mide 1/3 de pulgada por 1/3 de pulgada y de espesor tiene 1.58 milímetros y lo compré en la tienda de Home Depot. Utilizando un disco fino para cortar acero va a ser muy sencillo hacer todos estos cortes.
Antes de continuar con este video, me gustaría pedirte algo. Si te está gustando el video, regálame un buen like, eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo de YouTube. Ahora, continuemos con el video. Utilizo estos imanes de cuadrado para sujetar mis piezas. De esta forma garantizo que me quede una escuadra perfecta. Haciendo un cordón de soldadura lo más limpio que puedas, te va a quedar un acabado muy profesional. Utilizo la lija de esmeril grano 40 para limpiar toda la soldadura. Eso me va a dar un acabado perfecto a mi trabajo. Utilizando exactamente la misma lija grano 40, voy a redondear todos estos bordes. Hago esto para evitar cualquier accidente, ya que todos estos bordes van a quedar expuestos. Enseguida vas a ver de qué te hablo. Necesito hacer unos cuantos agujeros donde voy a fijar después la base, y para esto me va a servir el propio taladro. Luego de terminar toda la soldadura en nuestro soporte, era el momento de la pintura, y para eso escogí el color negro, ya que va mucho mejor con la decoración que estoy haciendo en mi taller. Apenas pasaron 24 horas para que mi pintura se secara, y el resultado, júzgalo por ti mismo. Instalo el primero de los tornillos únicamente para que el soporte se quede fijo, pero lo que van a hacer que mi soporte quede muy fuerte van a ser estos dos tornillos que voy a instalar justo ahora mismo. Usé estos tornillos que me habían quedado por ahí de algún otro proyecto, así que quedaron un poco largos, pero... Y sí, siempre hay un pero. Utilizando el grinder, solucioné el problema. Para poder apoyar nuestro taladro encima del soporte que ahora habíamos terminado, iba a necesitar un trozo de madera. Así que decidí usar uno de estos tablones de madera de pino.
utilizo el router para redondear todos los bordes y de esa forma tener un acabado más pro. Si hay algo que me encantó de este diseño es que a pesar de ser muy fuerte, prácticamente no ocupa espacio en mi taller, y eso es algo que se agradece muchísimo cuando tienes talleres pequeños como este. Ahora sí. Al final pudimos quitarle la falda a nuestro taladro y la verdad es que con este nuevo soporte nuestro taladro quedó genial y quedó muy fuerte, y ahora sí lo vamos a poder estar utilizando en los próximos proyectos y siempre va a estar recogido. Me encantó este soporte. Si llegaste hasta aquí, estoy seguro que ya sabes lo que viene. Si te gustó el video, te pido que por favor me regales un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te voy a dejar por aquí al ladito o por aquí algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echar algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. ¡Adiós!